suficientes elementos de convicción para que en el informe vaya la suficiente argumentación para iniciar el juicio político. Si yo hoy día robo un celular y mañana lo devuelvo, igual ya robé. Yo creo que eso es uno de los principios que debe regir en cualquier acto jurídico y en este caso de una institución tan importante como el Consejo de Participación. Tienen que responder. Predicamos con el ejemplo. Esta asamblea va a procesar que los procesos internos administrativos estén calificados con esta norma antisoborno. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. Domingo 21 de julio de 2019. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, les recuerdo que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, por nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es y también por la radio de la Asamblea. De inmediato iniciamos con la información de esta semana. Asamblea en pleno. Empezamos. La Asamblea Nacional ratificó la declaratoria de Santiago sobre transparencia e integridad de los parlamentos del sistema de partidos políticos. Con este instrumento, el legislativo se comprometió a adoptar acciones para fortalecer la participación ciudadana. La resolución fue aprobada con 108 votos. La asambleísta Elizabeth Cabezas fue la proponente de la iniciativa y durante su exposición propuso la necesidad de ratificar la declaratoria adoptada por Ecuador en el 2012 sobre la transparencia e integridad de los parlamentos. Estos mecanismos ayudarán de manera efectiva a que esa información esté al acceso de todos los ciudadanos y de todos quienes quieran hacer una consulta de los mismos. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, vio la necesidad de transparentar y mejorar el acceso a la información del legislativo, por lo que anunció la creación de plataformas electrónicas que servirán para acercar el Parlamento a la ciudadanía. Y a través de esta aplicación en forma directa en línea se pueda hacer consultas, se pueda hacer seguimiento a los trabajos de las comisiones. Mientras que en el legislativo ya se trabaja en procesos de certificación para la lucha contra el soborno, dijo. Predicamos con el ejemplo. Esta asamblea va a procesar que los procesos internos administrativos estén calificados con esta norma antisoborno. Incorporar en la Ley Orgánica de la Función Legislativa un capítulo íntegro del Código de Ética para que realmente podamos normar todas las actividades dentro y fuera del seno de la legislatura. Los asambleístas destacaron el rol de los medios de comunicación legislativos. Henry Cucalón planteó la necesidad de masificar el trabajo del Consejo de Administración Legislativa. Si todas las transmisiones, todo el pleno están en línea, todas las comisiones son transmitidas por Facebook Live, creo que le llaman, ¿cómo es que las sesiones del Consejo de Administración de la Legislatura no pueden ser transmitidas en línea o no son importantes saber la aprobación de los proyectos de ley? Eso es uno de los mecanismos con los cuales podemos dar paso a la realidad de un parlamento abierto. El documento aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional establece que los resultados y avances deben ser informados por el presidente del Legislativo al Pleno de la Asamblea, de manera semestral a partir de la fecha de aprobación de la misma. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con 89 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió que el proyecto de ley para el fomento de la seguridad ciudadana sea tratado como insumo al proyecto de reformas al Código Penal. La iniciativa aborda temas como modificación de penas, caución, prisión preventiva, entre otros. El Pleno decidió que el proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana sea tratada como un insumo a las reformas al Código Penal. La propuesta la planteó el asambleísta Henry Cucalón. Con eso nos ahorramos tiempo, le damos prioridad, que es lo que nos exige la ciudadanía, y estamos en consonancia y conectados con este ferviente clamor ciudadano. El debate arrancó con observaciones en materia penal. Las legisladoras Marcela Guiñac y Silvia Salgado expusieron sus planteamientos. Y agrava el problema de tener una tolerancia a la generalización del otorgamiento de la prisión preventiva. Incluir, relacionar este endurecimiento de la sanción a la condición de vulnerabilidad
de nuestros niños, de nuestras niñas. Con datos estadísticos de los niveles de inseguridad en el país, sustentó su intervención la asambleísta Carla Chávez, quien hizo el llamado a la construcción de una agenda legislativa integral. Necesitamos hacerles saber que aquí no legislamos a favor de la delincuencia ni la impunidad. Mecanismos reales como política de Estado en materia de seguridad fue otro eje debatido. Los legisladores Guillermo Celi y Vicente Tayano coincidieron en dotar a la Policía Nacional de instrumentos necesarios y protección para su accionar. Que necesitan también el resguardo, el apoyo, la tutela del Estado, porque son ellos quienes deben dar la protección permanente. Miembros de la fuerza pública se encuentran detenidos, otros se encuentran enfrentando procesamientos penales por el haber inmovilizado a un delincuente. Corregir conductas de los operadores de justicia también concitó el debate. Se necesita mayor compromiso de quienes administran justicia en este país. Las funciones del Estado estuvieron cooptadas y en este momento hay que liberarlas para que exista la verdadera aplicación de justicia. En el debate, el legislador César Ron solicitó se considere nuevamente que las Fuerzas Armadas realicen actividades específicas para combatir la delincuencia en apoyo a la Policía Nacional. La sola presencia de las Fuerzas Armadas en las calles es disuasiva. Ahora los insumos de la iniciativa serán analizados al interior de la Comisión de Justicia, mesa que al momento tramita las reformas al Código Penal. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. La iniciativa busca ampliar el concepto de alumbrado público. Durante la sesión 608 del Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Desarrollo Económico, a través del informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley Eléctrica, propone que los escenarios deportivos en el sector rural cuenten con alumbrado público. El asambleísta Esteban Albornoz explicó que actualmente el sistema de alumbrado público contempla calles y parques de las ciudades. Pero en otras empresas eléctricas da la casualidad pues que para instalar alumbrado público, primero los costos de instalación tienen que correr la comunidad, el pueblo, el recinto. A veces les ayudan los consejos provinciales, otras veces los municipios o las juntas parroquiales, pero no existe una política única. Según la reforma, los sistemas de iluminación de escenarios deportivos no cerrados, de uso público y de propiedad pública o comunitaria, ubicado en los sectores rurales, forman parte de los sistemas de alumbrado público. Invito para que podamos trabajar juntos en devolverle nuevamente esta gran responsabilidad asumida, pero mucho más atender a este sector rural. Porque es un proyecto de enorme valor social. La asambleísta Silvia Salgado propuso que se incluya al sector urbano marginal dentro de la reforma. A sectores, o sea, que todavía no están en las mismas condiciones de ejercer el derecho. Mientras que el asambleísta Jofre Poma aprovechó para exponer la situación por la que atraviesa la Amazonía ecuatoriana. Hay comunidades o hay residencias, barrios, donde se paga el consumo de alumbrado público, pero no hay el alumbrado público. Las observaciones expuestas durante el debate serán analizadas por la Comisión de Desarrollo Económico previo a la construcción del informe para segundo debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Previo a la continuación de la sesión número 593 en Comisión General, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció la situación del sector maicero del suroccidente del país. Dani Guerrero, coordinador de los agricultores, denunció que enfrentan una seria crisis económica, pues registran pérdidas en sus cultivos. Los insumos para sembrar son de altos costos y no hay un control para los precios. A este problema se suman los créditos para el sector. Según Guerrero, necesitan créditos con tasas de interés bajos. Este tema podría ser parte del análisis al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Venimos del sur y directamente a expresarnos desde las entrañas del pueblo. Como agricultores, debido a los atropellos y a las injusticias de las cuales estamos siendo en este momento víctimas. Y por sobre todo, para comprometerlos a que puedan identificarse también con este dolor por parte del pueblo, de los agricultores del suroccidente de la patria. Esta injusticia hacia nosotros se da primeramente. La odisea empieza desde que empezamos a trabajar nuestras tierras.
aun cuando el precio de las semillas se dispara sin un debido control, el precio de los abonos, el precio de los insumos. ¿Quién se encarga de controlar y regular este tipo de precios que están afectando directamente al bolsillo de nuestros hermanos agricultores sin un debido control? Con 74 votos afirmativos se aprobó la moción de archivo al proyecto de ley de pesca de recategorización de embarcaciones pesqueras artesanales. El ponente de este proyecto de ley es el asambleísta Lenin Plaza. Él explicó que la Comisión de Soberanía Alimentaria sugiere el archivo, ya que esta reforma se contrapone a los preceptos constitucionales, evidenciando un menoscabo a la conservación de la biodiversidad y al principio de igualdad. En un siguiente punto de la sesión, la asambleísta Verónica Arias solicitó la derogatoria del acuerdo ministerial que elimina la autonomía administrativa y financiera del Teatro Benjamín Carrión de Loja y solicita la comparecencia del ministro de Cultura Juan Fernando Velasco ante la Comisión de Educación a fin de que explique sobre la reducción del presupuesto del Festival de Artes Vivas de Loja. Con 62 votos afirmativos fue aprobado este proyecto de resolución. Este jueves, Marlon Chito Vera fue reconocido por la Asamblea Nacional con la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. El deportista ecuatoriano es el único peleador de la UFC que representa al país en esta disciplina deportiva. En su intervención agradeció al Parlamento por la distinción al tiempo que se comprometió a seguir dejando el nombre del Ecuador en alto. El Pleno de la Asamblea Nacional reconoció al único peleador ecuatoriano de la UFC, Marlon Chito Vera, por su destacada trayectoria y logros, con la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. El deportista oriundo de la provincia de Manabí es catalogado como uno de los mejores del ranking mundial de artes marciales mixtas. El asambleísta Carlos Vera reconoció todo el esfuerzo, constancia y entrega del Chito durante su participación en las ediciones de la UFC. Que con dedicación, que con entrega, todo es posible. El camino aún es largo, pero con esa mística, con esa vocación y sobre todo llevando detrás de tu hombro lo que decías en tu entrevistas, la familia, estamos plenamente convencidos que llegarás muy lejos. Con 26 años de edad, el deportista ecuatoriano que proviene de una familia de luchadores se ha ubicado en los puestos más destacados. El Chito recibió una medalla en reconocimiento a su mérito a nivel mundial. Los legisladores de la provincia de Manabí acompañaron al deportista. Marlon Vera agradeció a la Asamblea por la condecoración, al tiempo que se comprometió a seguir dejando el nombre del país en lo alto. Cada vez que me subo a ese octágono, es verdad que peleo por mí, por mi familia, pero es por todos los ecuatorianos. En todas las peleas salgo con la bandera, y al ser el único ecuatoriano es una responsabilidad y asimismo es un honor para mí representar a mi país, a mi familia y a todos ustedes. El próximo reto del Chito Vera será ubicarse en la cartelera que habrá en octubre de este año en México. Mariela Logroño, TVL Noticias. Autoridades y representantes de la sociedad civil de la provincia de Chimborazo invitaron a los asambleístas a sesionar en la ciudad de Riobamba como homenaje al Día Nacional de la República, que será el 11 de septiembre, fecha cívica que fue declarada por el Legislativo en 2017. El prefecto de Chimborazo, Juan Pablo Cruz, señaló que la fecha cívica la celebran Perú, Colombia, México, Estados Unidos, entre otras naciones. Según dijo, esta fecha servirá para que la juventud se eduque en temas de valores, ética y cívica. Quiero hacerles la más cordial invitación, señor presidente de la Asamblea, señor encargado, señor presidente, a los señores miembros del Consejo de Administración Legislativa, a los 137 asambleístas de esta República, la más cordial invitación y recordar, a partir del 7 de septiembre del 2017, ustedes fueron las personas que llevaron a la historia a otro grado. Ustedes reconocieron lo que en anteriores procesos no se lo había hecho, el Día de la República, día que en Perú lo festejan, que en Colombia hacen lo propio, en México lo hacen, en Paraguay lo hacen, en Argentina, en Estados Unidos, etc. El Ecuador, desde el 2017, gracias a ustedes y una acertada decisión, contamos con un día republicano y con fecha republicana. No se contaba en la historia. Y esto trasciende para la juventud y para la niñez. Que se eduquen en valores, en civismo y en ética. Esto está bien
porque es bien hacerlo para la educación, para la formación en valores. Momento de una pausa, pero enseguida continuamos con las noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. Desde el próximo lunes, la Comisión de Fiscalización iniciará con la etapa de sustanciación del juicio político en contra de los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La mesa legislativa decidió que, pese al accionar del Consejo de frenar la conformación de la comisión encargada de revisar la designación de los jueces de la Corte, el juicio continúa. El juicio político va porque va. Es el criterio que mantiene la Comisión de Fiscalización tras la decisión del Consejo de Participación Ciudadana de acatar las medidas cautelares para detener la conformación de la comisión que revisa la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Joana Cedeño, presidenta de la mesa, indicó que este proceso continúa. Si yo hoy día robo un celular y mañana lo devuelvo, igual ya robé. Yo creo que eso es uno de los principios que debe regir en cualquier acto jurídico y en este caso de una institución tan importante como el Consejo de Participación. Tienen que responder. Los legisladores indicaron que los 4 interpelados deberán aclarar y mostrar los documentos necesarios que sustenten sus decisiones como pruebas de descargo. Tendrán que documentadamente justificar por qué tuvieron esas decisiones. Sin embargo, nosotros nos reservaremos el derecho a revisar la información correspondiente, así como todas las pruebas de cargo que han sido presentadas. Vendrán pues acá a la Asamblea o acá a la Comisión pues a plantear los sustentos y los fundamentos. Nosotros como fiscalizadores estaremos a escuchar tanto las pruebas de cargo como de descargo para luego tomar una decisión pertinente. La Comisión de Fiscalización unificó ambos pedidos de juicio político porque tienen la misma intención. Desde el próximo lunes arrancará la etapa de sustanciación. Lunes 22 de julio, interpelantes Fabricio Villamar, Yanine Cruz y Raúl Tello. Martes 23 de julio, comparecencias de expertos. Miércoles 24 de julio, César Cárdenas, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, Gustavo Vega, expresidente del CNE Transitorio, y Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y el jueves 25 de julio acudirán los interpelados José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y los consejeros Victoria de Sintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá. La mesa prevé contar con el informe listo para el 8 de agosto. Mariela Logroño, TVL Noticias. Censurar políticamente a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, es la recomendación que hace la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, tras el análisis de las pruebas de cargo y descargo, en el marco del proceso de juicio político en contra de la exfuncionaria. La mesa concluyó que en esta investigación no se ha evidenciado ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativa, pero sí de carácter político. La sesión arrancó a las 11 de la mañana de este miércoles. Durante toda la jornada se dio lectura a la matriz que contenía las pruebas de cargo, descargo y conclusiones que motivó el pedido de juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Cerca de las 20 horas, luego de un amplio debate sobre las causales, si cumplió o no con sus funciones en temas relacionados con la competencia de control del Sistema Nacional de Salud y presuntas fallas en la aplicación de pruebas rápidas para la detección del VIH, la mesa decidió que sí hubo responsabilidad del MSP como entidad rectora de salud. La Rectoría Única del Sistema de Salud en la cabeza del Ministerio de Salud Pública. Suficientes elementos de convicción para que en el informe vaya la suficiente argumentación para iniciar el juicio político. Yo nunca coincidí con que el Ministerio de Salud sea el Ministerio de la Muerte. A mí me parece que existen cientos y miles de funcionarios que van todos los días a realizar su trabajo de una manera eficiente. Desde otro lado, también los legisladores defendieron la gestión de la exministra. Fausto Terán y Alberto Arias reconocieron que una vez identificado el problema con los medicamentos, la autoridad de manera inmediata tomó correctivos. Que ha habido sanciones al fabricante. Le han quitado el registro sanitario, ha sido suspendida. En la documentación que consta en el expediente se puede evidenciar que existió un proceso sancionatorio en contra del fabricante del medicamento en cuestión. En las conclusiones también consta la situación de la provincia de Esmeraldas. Carmen Rivadeneira explicó.
por ese debilitamiento, por ese momento crítico por el que está pasando la salud del Ecuador, producto de malas políticas. En cuanto a la actualización del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, la Comisión concluye que no existe incumplimiento de funciones de la ex autoridad de salud, pues según la Ley de Salud no es competencia de la ministra. Luego de la decisión de la comisión, la interpelante del juicio, May Montaño, dio sus criterios. Un debate como el que ahora se ha llevado, de altura, pero que nos lleve a encontrar sobre todo soluciones, que es lo que la gente quiere, pero también responsabilidades. Si hay culpables, más allá de la ministra, tienen que ser determinados por la Contraloría. Finalmente, el informe concluye que no se ha evidenciado ningún indicio de responsabilidad penal, civil o administrativa, pero sí de carácter político. El informe pasará a manos de la presidencia de la Asamblea para convocatoria a debate ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora les contamos que la Asamblea Nacional lanzará una aplicación para que la ciudadanía conozca y se informe desde la comodidad de su celular sobre el trabajo que realiza el Parlamento. Mediante la APP usted podrá enterarse del estado de los proyectos de ley, de las votaciones del Pleno y de las sesiones plenarias. El lanzamiento oficial será en los primeros días de agosto. Con el objetivo de acercar a la ciudadanía al Parlamento y con el fin de dar a conocer el detalle del trabajo realizado por la Asamblea Nacional, se lanzará un aplicativo móvil mediante el cual desde su celular se podrá conocer el estado de los proyectos de ley, los detalles de las sesiones plenarias como el orden del día y las votaciones, así como la agenda de trabajo. La característica principal de este canal es que la información es inmediata y de fácil acceso a los ciudadanos. Localizador de temas o un seguimiento de temas, proyectos de ley, leyes aprobadas, noticias y una sección donde se puede guardar los favoritos. Esta política se alinea a los ejes de transparencia y participación ciudadana del Parlamento abierto, a propósito de la resolución aprobada días atrás en el Pleno de la Asamblea y que serán trabajados por el grupo parlamentario de dicho tema. En días anteriores hemos dado algunas muestras de cómo esta Asamblea Nacional quiere ir hacia un modelo de Parlamento abierto que busca acercar a la ciudadanía a la Asamblea, que busca tener una Asamblea participativa. La idea es que la ciudadanía pueda involucrarse y tener mejor acceso a toda la información que se genera dentro de la Asamblea Nacional, de tal suerte de que se comprenda y se entienda y se valore el trabajo que se hace en los distintos espacios de la Asamblea. De momento, la Coordinación de Tecnología de la Asamblea hizo una demostración de la APP a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, los jefes de bancada y los integrantes del Grupo Parlamentario de Parlamento Abierto. El aplicativo fue desarrollado con software libre con código abierto. La iniciativa y la acción pragmática del Parlamento Abierto es lo que va a permitir que los ciudadanos tengan mayor acceso a la propuesta de ley, al desarrollo y creación de los procesos para dar lugar a unas leyes en favor de los ecuatorianos. Mucha gente distorsiona mucho respecto del rol de la Asamblea y se dejan llevar por los rumores cuando ellos tengan acceso y vean que los asambleístas trabajamos intensamente. De momento estará disponible para pruebas solo para teléfonos Android. El lanzamiento público será los primeros días de agosto con la versión 1.0. Para septiembre se mejorará la versión con la inclusión de contenidos audiovisuales y para diciembre estará lista la versión 2.0 que será participativa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Las plataformas digitales de movilidad Uber y Cabify podrían ser reguladas. La Comisión Ocasional de Tránsito no descarta incluir estas observaciones dentro del proyecto de reforma a la ley que se discute en el Pleno del Parlamento. Tras la movilización protagonizada por el gremio de los taxistas el último miércoles, exigiendo la eliminación de las plataformas digitales de movilidad como Uber y Cabify, la Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea se reunirá con los dirigentes del taxismo. Y es que la regulación de esas plataformas no es ajena a la Comisión Ocasional, según lo explica su presidente, el asambleísta Fafo Gavilanes. Vamos a llamar al señor viceministro, vamos a llamar a la señora asambleísta María José Carrión, al señor Jorge Calderón, para que nos expliquen el alcance, lo que corresponde al alcance del documento, lo que corresponde a la ley de tránsito. Fabricio Villamar, vicepresidente de la Comisión de Tránsito, maneja una visión distinta a la planteada por el gremio amarillo.
sostiene que la ciudad no puede dejar de lado las nuevas tecnologías, así como las herramientas de movilidad. Lo único que se necesita aquí es respeto. El que elige en qué transportarse no es el gremio de los taxistas. El que elige en qué transportarse es el usuario. Si el usuario decide ir en bicicleta, en taxi, en bus o en burro, es su responsabilidad y su gusto. Nosotros no tenemos por qué bloquearles estas alternativas a los ecuatorianos. La formalidad es sinónimo de seguridad. Y es que es momento de evaluar el servicio que por años han prestado las operadoras de taxis, señalan los asambleístas Franklin Samaniego y Fernando Flores. Yo creo que esto tiene que orientarnos a mejorar el servicio, ellos lo han dicho, lo han aceptado, hay que mejorar el servicio. Y si hay un servicio que nos sentimos cómodos, y le hablo personalmente, yo tomo las unidades de Cabify porque me siento seguro. Por otro lado, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, informó que las plataformas tecnológicas de Uber y Cabify no saldrán del espectro radioeléctrico. Este anuncio lo hizo un día después de que el gobierno llegara a un acuerdo con el gremio de taxistas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, las asambleístas Noralma Zambrano y Vilma Andrade analizaron la iniciativa de Parlamento Abierto. Las legisladoras coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadanía en la construcción de las leyes. Asamblea Nacional hacia un Parlamento Abierto. Ese fue el tema de análisis del programa Tercer Debate de esta semana. Las asambleístas Noralma Zambrano y Vilma Andrade plantearon los objetivos. Justamente la transparencia. Es importante la participación ciudadana, que es uno de los ejes que tiene el Parlamento Abierto. Entre los ejes que atraviesa la gestión se encuentran la transparencia y acceso a la información, así como la rendición de cuentas. El tema tecnológico, nosotros tenemos, por ejemplo, justamente los medios, la televisión, la radio, que es una excelente herramienta para que la gente esté en contacto con la gestión que realizamos los asambleístas. Por otro lado, el Parlamento plantea un sistema de gestión antisoborno, mismo que será reconocido a escala internacional. Hemos tenido propuestas legislativas positivas que van en beneficio de la gente. Con esto podemos nosotros transparentar todo lo que se hace aquí. El camino hacia un Parlamento abierto quedó definido en esta semana, cuando el Pleno del Legislativo decidió aprobar por unanimidad una resolución que plantea varias acciones para conseguir ese fin. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Recuerde que nos vemos el próximo domingo. Que tenga un excelente inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.